El río Jordán, una vía fluvial de gran importancia histórica, religiosa y cultural, ha experimentado recientemente un acontecimiento sin precedentes. Se ha secado por completo y está ocurriendo algo aterrador. ¿Marca esto el comienzo de algo terrorífico que está a punto de suceder o es solo otra catástrofe climática? Acompáñanos a explorar lo que está ocurriendo en el río Jordán. El río Jordan tiene un inmenso significado histórico y religioso, lo que lo convierte en una vía fluvial venerada por millones de personas en todo el mundo. Su importancia abarca múltiples tradiciones religiosas, en particular el cristianismo, el judaísmo y el islam. Para los cristianos, el río Jordán es famoso por el bautismo de Jesucristo por Juan el Bautista. Según el Nuevo Testamento, Jesús decidió bautizarse en el Jordán como acto simbólico de humildad e identificación con la humanidad. Este acontecimiento se considera un momento crucial en la vida de Jesús y el comienzo de su misterio público. En la tradición judía, el río Jordán tiene una importancia histórica, ya que marca el límite de la tierra prometida. Según la Biblia hebrea, los israelitas guiados por Josué cruzaron el Jordán tras 40 años de vagar por el desierto y entraron en la tierra de Canaán que Dios les había prometido. En la tradición islámica, el río Jordán es conocido como el lugar de donde el profeta Elías, conocido como Elías en el Islam, realizó milagros y el lugar que el profeta Mahoma pudo haber visitado durante su viaje nocturno, Isra y Mirai. Se considera un lugar sagrado asociado a la intervención divina y a la importancia espiritual. Aquí se puede ver el río Jordán, solo que hay que ver lo importante que es su ubicación, ya que abastece de agua a Jordania, Israel, Siria y Líbano. El río Jordán es una de las principales fuentes de agua de la región. Proporciona riego a las tierras agrícolas y es un suministro crucial para las comunidades situadas a lo largo de su curso. Desempeña un papel importante en el sostenimiento de las economías locales y los medios de sustancia independientes de la agricultura y la pesca. El río Jordán, antaño una imponente fuerza de la naturaleza, languidece ahora en un estado de desolación. Su corriente, antaño poderosa, se ha reducido a débiles hilos. Con menos del 10% de su media histórica, la vitalidad del río se ha agotado. Incluso su formidable afluente, el río Yarmouk, se asemeja ahora a un débil arroyo apenas capaz de saciar la sed. Lo sorprendente es que el penoso estado del río Jordán no es un incidente aislado. La contaminación, el cambio climático y la sobreexplotación desenfrenada han asolado estos recursos hídricos antaño poderosos, dejándolos agotados y luchando por sobrevivir. Las consecuencias de esta crisis son graves y de largo alcance. Está en juego el sustento de millones de personas, ya que la agricultura, la industria y la producción de energía dependen del caudal constante de estos ríos. Los ecosistemas que han prosperado a su vera se tambalean ahora al borde del colapso, alterando delicados equilibrios y amenazando a innumerables especies. Pero eso no tiene ningún misterio, ¿verdad? Somos muy conscientes de las nefastas consecuencias del cambio climático y de cómo está afectando y alterando nuestro paisaje. El verdadero objetivo de este video es mucho más misterioso que la desecación de los ríos. Se trata de lo que hay debajo. Los recientes descubrimientos realizados en los alrededores han insulfado nueva vida a los espíritus arqueólogos e investigadores, reavivando un destello de entusiasmo que llevaba mucho tiempo apagado. Estos notables hallazgos han superado incluso las imaginaciones más fantásticas de los que vinieron antes, desenterrando un tesoro de conocimientos y arrojando un haz radiante sobre los misterios del pasado. ¿Qué secreto se esconde bajo la tierra seca? ¿Qué historias yacen dormidas, esperando a ser resucitadas en las profundidades del templo? La mera idea de lo que se oculta bajo la superficie seca del río provoca escalofríos a quienes se atreven a contemplar sus implicaciones. ¿Sabes que la desecación de los ríos forma parte de la profecía? Con seguridad, él atravesará el mar de la angustia y derribará las olas de mar y todas las profundidades del Nilo se secarán. Y el orgullo de Asiria será abatido y el cetro de Egipto se apartará.
Antiguo Testamento, libro de Zacarías 10:11. Los versículos anteriores significan que la desecación de los ríos marcará el comienzo del fin de los tiempos. A partir de aquí tenemos dos caminos. Algunas personas pueden interpretar los acontecimientos actuales como la desecación del río Jordán como señal o el cumplimiento de las profecías más amplias o planes divinos, mientras que otras pueden verlo como una consecuencia de factores medioambientales y acciones humanas. Tomemos primero la primera interpretación. El río Jordán, un lugar de misterio e intriga, sigue desvelando asombrosos descubrimientos que desafían nuestra comprensión del pasado. Al igual que los rollos del Mar Muerto revelaron las primeras pruebas de textos bíblicos, ahora hay indicio de que las antiguas ruinas cercanas al río pueden contener pruebas de la historia bíblica del Éxodo. Este notable hallazgo podría remoldear nuestra percepción de la historia de la región, alterando para siempre nuestra comprensión. Pero la enigmática naturaleza del río Jordán no se detiene ahí. Recientes excavaciones han desenterrado restos óseos que sugieren que humanos cazaban la extinta especie de uros hace más de 60.000 años. Estos antiguos cazadores hacían gala de una valentía extraordinaria, enfrentándose cuerpo a cuerpo con sus formidables presas. Este descubrimiento pone en tela de juicio las ideas preconcebidas sobre las antiguas técnicas de caza e ilumina la intrincada dinámica entre las primeras sociedades humanas y el mundo natural. En una revelación sin precedentes se ha descubierto la importancia del pescado en la vida de los humanos prehistóricos. Mediante el estudio de los dientes del pescado hallados en las regiones secas del río Jordán, los investigadores han deducido que estos peces se cocinaban lentamente a temperaturas precisas, fundiendo el resto de sus esqueletos antes de consumirlos. Este descubrimiento no solo aporta datos sobre la dieta y la estabilidad económica de las civilizaciones antiguas, sino que también arroja luz sobre la evolución y la extensión de las especies de peces en el antiguo lago Ula. Estos asombrosos hallazgos nos recuerdan el incidente del Sabbat, un acontecimiento de gran trascendencia en la historia bíblica. Con cada nueva revelación desde el río Jordán, la autenticidad de la Biblia queda cada vez más sellada con pruebas innegables. Si la Biblia describe con exactitud el pasado, cabe la posibilidad de que sus promesas proféticas también se hagan realidad. Así pues, la desecación del Jordán puede marcar el comienzo de un capítulo trascendental y significativo, con profundas implicaciones para el futuro. Estos descubrimientos nos recuerdan solemnemente la importancia de desenterrar y preservar nuestros secretos históricos. Al ahondar en los misterios del pasado, obtenemos valiosos conocimientos sobre el rico tapiz de la existencia humana. Cada día encierra el potencial de nuevas revelaciones que validan aún más la autenticidad de la Biblia y nos incitan a contemplar las profundidades proféticas que aún pueden cumplirse. La desecación del río Jordán señala el amanecer de una era significativa y transformadora, que nos invita a explorar las profundidades de nuestra historia común y abrazar las posibilidades que nos aguardan. ¿No podrían ser las consecuencias de la acción humana y del cambio climático? La actual crisis de refugiados en Oriente Próximo, desencadenada por el incidente de conflicto de Edén, ha desatado un asalto implacable a los ya menguantes recursos de Jordania, ya que la población se ha duplicado desde el inicio de la confianza con la asombrosa cifra de 7.50.000 y que ahora buscan refugio dentro de sus fronteras. La presión sobre el suministro del agua del país ha llegado a un punto de ruptura. Las consecuencias son nefastas, especialmente para el río Jordán. Los campos de refugiados que albergan a innumerables personas desplazadas están plagados de instalaciones de agua y saneamiento inadecuadas, lo que provoca la contaminación de las fuentes de agua cercanas, incluido el río Jordán, que en ocasiones es pristino. La difícil situación del río se ve agravada por la voraz demanda de las actividades agrícolas llevadas a cabo tanto por los refugiados como por los agricultores locales. La preocupante realidad es que esta grave situación no se debe únicamente a la crisis de los refugiados. En estas regiones, la elevada tasa de natalidad intensifica la insaciable sed de agua, lo que sobrecarga el río Jordán y sus afluentes más allá de su capacidad. La contaminación, la sobrepesca y el uso controlado de productos químicos nocivos en la agricultura asolan al ecosistema del río, convirtiéndolo en una sombra tóxica de lo que fue. Pero la catástrofe no se detiene ahí. El cambio climático ha entretejido sus arcillos en el relato de la desecación del río Jordán. El aumento de las temperaturas y la irregularidad de los principales han suministro a Oriente Próximo en una prolongada sequía.
Este despiadado ataque ha provocado la disminución del caudal del río, agravando su agotamiento y dejando pocas esperanzas de rejuvenecimiento. Las señales de alarma son innegables y las consecuencias inquietantemente reales. Las acciones humanas impulsadas por una búsqueda incesante de agua no han hecho más que agravar la crisis. La extracción de agua subterránea se ha disparado, empujando las reservas subterráneas a niveles peligrosamente bajos. Las laderas verdes de las colinas y montañas, ahora desnudas por la rápida deforestación, no producen más erosión, depositando sedimentos que ahogan la capacidad del río para transportar el agua que da vida. Los cambios en el uso del suelo, que convierten tierras fértiles en zonas urbanas de paseo, comprometen aún más la capacidad del suelo para reponer las reservas de agua subterránea. Independientemente del camino que elija, el ser humano tiene una necesidad imperiosa de repararse a sí mismo, ya sea en un sentido religioso o en un sentido más medioambiental. Porque sea cual sea la razón en la que decidamos creer, lo que está en juego es nuestra vida.